vídeo vamos a intentar resumir toda la unidad 2 mediante la presentación que os voy a poner a continuación. Nos vamos a ir a la diapositiva primera, a ver si podemos visualizarla completamente. Eso está aquí, bien. En realidad toda la unidad 2 pues trata una cuestión que así a primera vista con el material de la plataforma no se percibe, pero la unidad 2 va de habilidades sociales, va de habilidades sociales. Ese es el hilo conductor que relaciona los diferentes contenidos que se exponen en la unidad 2. Lo que pasa es que, bueno, pues dentro de lo que es el texto de la unidad eso no se evidencia de ninguna manera, pero efectivamente hablamos de habilidades sociales en tanto en cuanto pues, se trata de unos atributos, de unas capacidades, de unas características de las personas a las que, como vamos a ver a continuación, las empresas prestan mayor atención, ¿vale? Bien, ¿son las habilidades sociales? Pues bueno, son aquellos rasgos del carácter y de la personalidad que permiten a las personas relacionarse mejor con su entorno. Bueno, pues a esos rasgos, esas características de la personalidad, las empresas hoy en día les prestan mucha atención y cada vez más, Y sobre todo cuando hablamos de posiciones, es decir, de puestos de trabajo, ya sabéis que hoy en día se habla en las empresas de cierta envergadura, de cierto nivel, se habla de posiciones, Bien, pues cuando nos referimos a posiciones de mando intermedio, personas que van a gestionar un pequeño o mediano o gran equipo de personas, las habilidades sociales son fundamentales. Habilidades sociales que se pueden perfectamente detectar, evaluar, y que de hecho en una entrevista de trabajo pues van a ser uno de los objetos principales de los aspectos principales en los que se va a fijar el entrevistador. No solo ya en la entrevista individual, sino tanto más en la entrevista colectiva, en la dinámica de grupo o en la pues entrevista grupal, a la que nos van a someter en el proceso de selección de personal con objeto de valorar nuestro nivel de habilidades sociales. Bien, bueno, aquí al final yo digo que las habilidades sociales se pueden entrenar. Esta es bueno, es una afirmación que comparten sobre todo por las personas que se dedican a este tipo de cosas, los coaching, los coach, bueno, los psicólogos sociales, los psicólogos especializados en estos temas y tal. Bueno, yo tengo alguna duda sobre eso, Por aquí yo digo que hay un dicho castellano que dice genio y figura hasta la sepultura. Eso me hace a mí replantearme un poco eso de que las habilidades sociales se pueden entrar. Algunas sí, pero no todas. Las habilidades sociales, dicho en inglés, las social skills o soft skills, se le llama en ocasiones también, pues son muy importantes para cualquier persona. El nivel de habilidades sociales que una persona alcanza, muestra en su comportamiento cotidiano, en su desempeño habitual, pues son muy importantes en tanto en cuanto se proyectan en todas las esferas de su vida, Y aquí, bueno, pues en inglés expresamos cuáles son esas diferentes esferas en las que se manifiestan el nivel de habilidades sociales de una persona. Por supuesto, en el trabajo, también en la vida afectiva, en la vida familiar, con los grupos de personas con los que se relacione, con amigos, en el ámbito escolar, deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las principales habilidades sociales? Bueno, nosotros vamos a examinar, vamos a primero pues, listar ese conjunto de habilidades sociales que se identifican como las más importantes y nos vamos a fijar, lógicamente, en unas cuantas, no en todas. La primera, la más importante, porque en realidad es la habilidad transversal, como veremos, que afecta a todas las demás, que utilizan todas las demás en realidad para manifestarse, es la comunicación.
La comunicación, que en definitiva pues es lo que estoy haciendo yo ahora, lo que hace cualquier persona cuando está interactuando con otras personas y que ya pone de manifiesto muy claramente cómo es esa persona, cómo se conduce, cómo expone sus ideas, sus objeciones, sus observaciones ante cada situación. La segunda es la asertividad, la tercera la inteligencia emocional, una de cuyas manifestaciones más importantes es la empatía, la cuarta la capacidad de trabajar en equipo, la quinta la resolución de problemas. Bien, pues nosotros vamos a ver esas, hasta resolución de problemas, que básicamente es lo que trata la unidad. Por eso digo que la unidad pues, aborda esto, pero no pone de manifiesto, pone de relieve el aspecto fundamental, y es que todo esto no es que de pronto a alguien se le haya ocurrido ponerlo ahí porque sí. Todo esto son habilidades sociales que hoy en día pues se toman muy en cuenta en las empresas a la hora, sobre todo, de seleccionar o de promocionar a las personas, ¿vale? Capacidad de innovar, por supuesto, de investigar y de aprender cosas nuevas. Es decir, una persona realmente, pues una persona que se incorpora a una empresa, pues va a ser más o menos valorada en función del valor que aporte a la empresa, y aportar valor a una empresa, pues es en gran medida ser capaz de proponer innovaciones, bueno, que supongan un avance en algún aspecto determinado, lo que es la organización, por ejemplo. Ya no estamos hablando de inventar algo, de un producto, un servicio, hacer otra cosa de una manera determinada, distinta de cómo se ha hecho, que puede en definitiva por reducir costes, simplificar tareas, etcétera. Eso es innovar, eso es la capacidad de innovar y de ser capaz de convencer a los demás de esa innovación, capacidad de investigar y de aprender cosas nuevas. Esto es fundamental por una razón, porque a lo largo con la evolución de la tecnología, la evolución absolutamente desorbitada de la tecnología a una velocidad impensable, pues vamos a tener que aprender toda la vida. De hecho, pues, lo que estamos haciendo ahora, yo a mi edad pues he tenido que aprender a hacer esto. Esto hace 20 años era imposible de imaginar, y sin embargo hoy en día es algo de lo más habitual. De hecho, hay universidades americanas que están impartiendo pues títulos y másters online. Entonces, pues, en fin, ese tipo de innovaciones pues van a estar presentes a lo largo de toda vuestra vida profesional y os van a exigir una atención permanente a lo que está llegando y una capacidad de adaptaros, que viene al caso citar adaptación y flexibilidad porque tiene una relación directa con lo que estamos diciendo. Adaptaros a lo que va llegando, es ser capaz de aprender las nuevas herramientas que nos van a mantener, digamos, en esa posición que nos permite aportar valor a la empresa, porque si nos quedamos rezagados, bueno, si en definitiva no estamos a la altura de los tiempos, pues llega un momento en que no aportamos nada. Y entonces, pues bueno, pues evidentemente la empresa nos percibirá como algo que pues tiene poco valor, y eso va a tener consecuencias, porque en definitiva una empresa pues básicamente pues se plantea por encima de todo pues, ganar dinero. Esto es así, una empresa no es una ONG. Eh, Vamos a decir también que las habilidades sociales, bueno, lo acabo de decir, las habilidades sociales añaden valor a las personas en cuanto que pueden contribuir a la mejora del clima laboral. Porque aquí de lo que se trata en definitiva, detrás de toda esta teoría, pues de lo que se trata es de que la productividad, de que el clima, la atmósfera de trabajo, la forma como las personas se relacionan entre sí en un entorno de trabajo que muchas veces está sujeto a una gran presión, pues sea, en la medida de lo posible, sea fluida, pues sea cordial, un ambiente en el que las tensiones se desactiven a través de pues todo esto que vamos a ver a continuación, a través de asertividad, comunicación asertiva, resolución de problemas, de conflictos, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso tiene mucho que ver con habilidades sociales. Y como digo, básicamente al final todo a qué conduce, pues
conduce al incremento de la productividad, o por lo menos a que la productividad no se vea afectada, pues por situaciones en las que pues en un momento determinado pues las personas empiecen a mirarse de reojo. De lo que se trata es de evitar eso y de favorecer sinergias positivas. La sinergia es un concepto que procede de la economía de la empresa, pero que básicamente consiste en que la suma de las aportaciones individuales de las personas pues da lugar a un resultado mayor que el valor que cada una de esas aportaciones tiene en sí mismo. Eso es la sinergia. 2 más 2, 3, lo que dice ahí. Bien. Eh, Vamos a hablar en primer lugar de la comunicación, que lo tengo aquí puesto. Comunicación. La comunicación es la habilidad social fundamental de la que depende el resto, porque el resto de las habilidades utilizan la comunicación, se manifiestan o utilizan la comunicación como herramienta. Bueno, ya en lengua habréis oído alguna vez que eso de que la comunicación es un proceso por el que una persona emite o transmite una información con objeto de que sea entendida por las personas a las que va destinada esa información. Eso es evidente. Vamos a distinguir tres modalidades, tres planos, tres dimensiones de comunicación que serían la verbal u oral, la no verbal y la escrita. Todas son muy importantes. Hoy en día la escrita pues es quizá más importante si cabe, porque en muchas ocasiones nos tenemos que relacionar con personas, con terceras personas, a través de mensajes escritos. Bien, comunicación verbal, bueno, pues es la más habitual, la que utilizamos en el día a día con las personas que nos rodean, pero hay situaciones en las que esa comunicación conviene que revista pues unas calidades y unas cualidades especiales. Cuando, por ejemplo, como bueno, ahí hay una foto en la que alguien se está dirigiendo a un grupo de personas. Las reuniones de trabajo pues son pues, situaciones que vamos a vivir con cierta frecuencia y en esas reuniones de trabajo pues vamos a tener en ocasiones que intervenir desplegando en la medida de lo posible esas habilidades, esas cualidades de la comunicación verbal eficaz. Vamos a intentar describir ¿qué sería una comunicación verbal eficaz? Bueno, pues en una comunicación verbal eficaz estamos hablando de obviedades, pero tampoco lo son tanto porque a veces pues, la gente se olvida de estas cosas. Es importante utilizar de forma adecuada la voz. La voz es el instrumento a través del cual pues, se canaliza la comunicación verbal. Entonces, a la hora de utilizar la voz hay que tener adecuadamente, de forma eficaz, hay que tener en cuenta una serie de aspectos, como son el volumen, la entonación, el ritmo y el timbre. Es decir, vamos a ver, hay que en un momento determinado, digo, hay énfasis y pausas, es decir, en un momento determinado no solamente tratar de introducir variaciones en el tono, en el volumen, en el ritmo, sino también enfatizar determinadas frases, determinadas ideas que queremos subrayar. En lugar de coger un rotulado y subrayarlo, lo que hacemos es pues, elevar la voz, cambiar el tono e introducir un efecto de énfasis en algo que queremos que llegue mejor, que llegue para que quien lo recibe lo perciba como algo más importante, se le va a quedar mejor. La claridad en la exposición, evidentemente un orden de ideas, una secuencia de ideas lógica, para que quien reciba aquello lo vaya decodificando de una forma y lo entienda perfectamente. Y dos aspectos que son también muy importantes a la hora de comunicar, que son la humildad y la afabilidad, que tiene mucho que ver, porque una persona humilde es a la vez cercana, afable. Cuando alguien en un discurso quiero decir, en una comunicación oral, verbal, muestra pues, una cierta distancia, una cierta altivez, una actitud estirada más o menos, automáticamente eso produce un rechazo inmediato en el resto. Entonces, pues bueno, las personas sabias, las personas emocionalmente inteligentes y a la vez sabias, pues bueno,
practican eso del solo sé que no sé nada, y el aforismo del mundo greco-latino, solo sé que no sé nada, y eso a su vez pues las coloca en una posición adecuada para pues transmitir ese tono de humildad, bueno, pues yo estoy aquí para intentar que aprendáis, pero también aprender yo de vosotros, en cierto modo, ¿eh? Y eso a la vez, como digo, al final se va a traducir en una cercanía, en una amabilidad, en una afabilidad que va a hacer que nuestro discurso sea mucho mejor recibido, ¿eh? Bien, el lenguaje gestual es fundamental. No le prestamos atención, no le prestamos atención, pero el lenguaje gestual es fundamental. Aquí digo que, bueno, aquí aparecen un par de diapositivas en las que, bueno, pues evidentemente todos los gestos que realiza esta persona son mensajes inequívocos, cada uno de los cuales tiene un significado, ¿eh? En fin, el clásico brazos cruzados, pues es en la posición defensiva, la posición de cuidado que me estás diciendo, que yo aquí tengo que tener cuidado con lo que me estás contando, tengo que medir muy bien los gestos, prefiero no moverme y entrecruzar los brazos para no expresar prácticamente nada. Bien, como digo, aquí se ha comprobado que entre un 60 y un 80% de la comunicación entre los seres humanos se realiza por canales no verbales, y que desde luego en muchas ocasiones la gente se fija en ese tipo de... Desde luego una persona que realiza una selección de personas, un experto en selección de personas, se fija una barbaridad en cómo cruzamos las piernas, en cómo movemos las manos, en cómo miramos, además de cómo hablamos, evidentemente, bueno, pues todo eso son mensajes que capta, entonces hay que tener cuidado con esos mensajes, ¿eh? Lo veremos, por cierto, en la unidad final, ¿eh? ¿Cuáles son los elementos que proporcionan una mayor eficacia a nuestra comunicación no verbal? Bueno, pues en primer lugar, acompañar el discurso con las manos, ¿eh? Aquí vemos diferentes posiciones de las manos, ¿eh? Una persona que está, pues, bueno, pues dirigiéndose a un conjunto de pues, compañeros de trabajo, ponga por caso, un grupo de personas que trabajan con este, o al equipo con el que trabaja esta persona, puede ser la persona que ejerza el liderazgo, puede ser un miembro del equipo, pero para que su comunicación sea más eficaz, pues acompaña el mensaje, envía el mensaje con gestos realizados con sus manos, ¿eh? Contacto visual, bueno, pues una de las tareas de la unidad, precisamente, sí, de la unidad 2, iba precisamente, una de las actividades de la tarea de la unidad 2, quiero decir, iba precisamente de la importancia de la mirada, de mantener la mirada, una mirada abierta, directa, sostenida, amable, franca, es el vehículo adecuado para estar enviando un mensaje oral que se recibe mucho mejor, porque en definitiva la persona que utiliza, en definitiva, pues esas formas, es una persona que suscita mucha más confianza y más credibilidad, ¿eh? Una persona que mira directamente, con tranquilidad, con afabilidad, pues es una persona en la que inmediatamente vamos a confiar más. La sonrisa auténtica, bueno, pues una tarea o sea, una actividad de la tarea, ¿eh? Lo de las patas de gallo ya lo hemos visto, no hace falta darle vueltas a esto, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque precisamente la sonrisa de patas de gallo es la que no se puede forzar, no se realiza a voluntad. Las patas de gallo salen si verdaderamente la sonrisa no sale de dentro, no es fingida, ¿eh? Esa es la idea de subrayar, de señalar ese rasgo de la sonrisa auténtica, las patas de gallo, ¿eh? Sonrisa que realmente refleja lo que estamos pensando por dentro, ¿eh? Posición del cuerpo, ya lo hemos dicho. Aquí hay un par de vídeos, no vamos a entrar en esos vídeos. Posición del cuerpo, brazos cruzados, la posición defensiva por excelencia. No debemos en ningún caso, y menos en una entrevista de trabajo, pues, bueno, pues estar presentándonos con esa posición,
porque quien está delante nuestra va inmediatamente a decodificar ese aspecto nuestro en términos de este o esta, por qué está así, por qué no quiere abrirse y dejarme que yo sepa de esa persona, ¿eh? Y eso suscita inmediatamente distancia y desconfianza, ¿vale? La comunicación escrita, pues hoy en día absolutamente fundamental. ¿Por qué es fundamental hoy en día la comunicación escrita? Porque en muchísimas ocasiones vamos a tener que manejar el correo electrónico, ya le digamos el WhatsApp, con esa horrible manera de expresarse, con una serie de abreviaturas que cada día destrozan más el lenguaje, que pues pueden ser, pues efectivamente, a ver, economía en lenguaje. Todos intentamos economizar en cuanto a que pronunciamos, a veces nos comemos eh, pues sonidos del final de una palabra, y cuando estamos utilizando WhatsApp estamos continuamente pues, punto, abreviatura, pero eso es muy confuso, ¿eh? Entonces, en una comunicación escrita eficaz, de alguien que está dirigiéndose al equipo con el que comparte tareas o al jefe o del jefe a los subordinados, lo primero que tenemos que tener muy claro, valga la redundancia, es que tenemos que transmitir lo que queremos decir con suma claridad, porque en cualquier correo electrónico, como no lo leamos 2 o 3 veces, es muy posible que estemos enviando un mensaje que induce a una cierta confusión. ¿Qué está diciendo esta? ¿Qué dice este? ¿Por qué utiliza ahí esta palabra y no esta otra? Bueno, pues hay que ser absolutamente cuidadosos a la hora de utilizar vocabulario adecuado, a la hora de construir las frases evidentemente con las reglas gramaticales correctas y a la hora de manejar la ortografía, cosa que es ciertamente en el lenguaje escrito pues que utilizamos habitualmente con elementos informáticos, no es problema, en realidad, pues todos, absolutamente todos los pues, procesadores de texto, en fin, tienen correctores. Entonces, los errores ortográficos se corrigen, pero aún así se nos puede escapar algo, como por ejemplo tildes, y queda muy mal el que en un momento determinado alguien vea que efectivamente nuestro nivel cultural, por así decirlo, es muy limitado. Eso no queda bien, es que no queda bien, es que ofrece una imagen de nosotros pues un poquito pobre. Y por supuesto decir que los errores ortográficos se pagan, ¿eh? O sea, perdón, no son los errores de expresión se pagan, ¿eh? Es decir, cuando nosotros escribimos una frase y leemos esa frase y nos damos cuenta de que, ostras, pero esto también podría querer decir otra cosa, tenemos que corregir eso porque a lo mejor la otra persona interpreta la otra cosa, ¿eh? Entonces, esto es un poco aquello que decía Groucho Marx, ¿no? Que me traigan un niño de 4 años para que lo entienda. Es decir, lo que escribamos tiene que estar escrito de una forma tan clara, de modo que un niño de 4 años que sea capaz de leerlo lo comprenda perfectamente, por mucho que estemos hablando de, bueno, pues de una situación o de una materia, un aspecto pues, más o menos complicado, ¿eh? Pero la claridad es fundamental, ¿vale? Bien, vamos a entrar ahora en otra habilidad social, en otra habilidad social que se expresa, que se canaliza a través de la comunicación, que es la asertividad, ¿eh? La asertividad que la unidad pues, aborda de una forma bastante amplia y bastante completa, pero bueno, yo creo que con lo que os voy a explicar es suficiente, ¿eh? La asertividad es, por una parte, una actitud y por otra parte, una actitud, es decir, una cualidad que tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, y que se materializa en una manera de comportarse o de actuarse en la vida en general y sobre todo en las situaciones en las que bueno, se puede producir una cierta discrepancia con cualquier otra persona, ¿eh? Ante una situación de discrepancia o de un conflicto, por pequeño que sea, caben tres actitudes, actitudes con C, la pasividad, la asertividad
y la agresividad. Cuando el ejemplo típico, alguien se nos cuela en una cola, cuando estamos con los carros de la compra, al salir por una caja en un hipermercado, se nos cuela alguien, pues eso en un hipermercado no ocurre, pero en el mercado ocurre con mucha frecuencia. Una típica señora muy mayor que tiene prisa y tal, pero yo también tengo prisa, ¿no? Y te hace ahí una finta casi casi de base de la NBA, ¿eh? Si te cuela allí, ostras. Entonces, una situación que, vamos, tampoco tiene mayor importancia, pero bueno, ante eso, pues caben, como digo, tres posiciones, tres formas de comportarse. O no decir absolutamente nada, mirar al techo, silbar y decir, pues, ¿qué se le va a hacer? Hay gente que tiene cara para esto y para más, ¿eh? O bien, pues, soltar algún exabrupto. Oiga, señora, pero usted que se ha creído, hombre, ¿eh? Sería un poco la manera, pues, un poco desabrida, ¿eh? De reaccionar. O bien, pues, el comportamiento asertivo, que es el punto medio, el término medio, en el que pues, uno expresa muy claramente lo que quiere decir, marca el territorio, pero sin mayor acritud. Oiga, señora, por favor, oiga, yo estoy aquí, yo también tengo prisa, tenga la amabilidad de ponerse en cola, podría ser algo así, en fin, de forma educada, de forma constructiva, pero dejando muy claro que mi territorio es este. ¿eh? Esa es la idea, ¿vale? Bueno, pues eso es el comportamiento asertivo, ¿eh? Fijaros, lo que yo quiero, lo que quieren los demás, en esta pequeña imagen que yo coloco aquí, lo que yo quiero, lo que quieren, uy, que me he saltado de diapositiva, ahí, lo que quieren los demás, el término medio, ese territorio común en el que pues, al final los intereses convergen, pero dejando muy claro que cada cual tiene su espacio, pues sería el territorio asertivo en el que pues, todo el mundo, pues en definitiva, debe salir satisfecho porque nadie perjudica los intereses del otro. Todo el mundo recibe una pequeña porción de perjuicio, esa es la idea. En definitiva, el comportamiento asertivo, la actitud, que al final se traduce en un comportamiento, pues es esa capacidad de comunicar, de exponer las opiniones, los deseos o los sentimientos con franqueza, con determinación, con decisión y a la vez con amabilidad, dejando las cosas claras. Eso guarda una estrecha relación, es una manifestación de la inteligencia emocional, en definitiva, y, bueno, pues evidentemente tiene mucha relación con la capacidad de comunicar, porque en realidad la asertividad utiliza la comunicación como vehículo de expresión. Aquí pongo que es una cualidad imprescindible hoy en día, habida cuenta de qué, pues de que realmente hoy en día se trabaja en muchas ocasiones en equipo, interdependiendo de las tareas del trabajo de los demás, y pues también en muchas ocasiones vamos a estar sujetos, vamos a estar sometidos a una presión intensa por parte de el supervisor, el líder o la persona que en definitiva está vigilando nuestro trabajo, valga la expresión, y eso en muchas ocasiones pues, puede hacer saltar chispas entre las personas que trabajan en ese entorno, ¿vale? En definitiva, una conducta asertiva es aquella que pues nos permite pues tanto pedir como en un momento determinado negarnos, cómo saber negociar para llegar a ese territorio común en el que nosotros conseguimos lo que queremos, el otro también lo consigue, ganamos los dos, perdemos los dos. Esa es un poco la idea, siempre tratando de respetar el parecer, la opinión del otro y el interés del otro, o sea, teniendo muy claro que el otro también tiene su interés. Nosotros marcamos nuestro territorio, pero la otra persona también tiene que marcar su territorio. Bueno, es eso se podría simplificar con esa frase que pongo ahí. Entiendo lo que sientes, lo respeto, pero te digo con toda claridad y con tranquilidad lo que pienso. Y fijar lo que pongo ahí, pongo, decir cálmate a veces puede ser una bomba, y es totalmente cierto. En ocasiones, no, mira, cálmate, eso automáticamente puede suscitar una reacción desorbitada de rechazo frontal por parte de la persona con la que estamos intentando pues, enfriar la temperatura. El elemento básico de la asertividad consiste en atreverse
a manifestar ese comportamiento asertivo, perdón. Es decir, voy a hacerlo, lanzarse. ¿Por qué? Porque sé que esto va a funcionar, entonces voy a hacerlo. En lugar de callarme, o en lugar de soltar aquí, pues, cuatro palabras por encima del volumen tolerable, pues voy a utilizar la asertividad. Voy a expresarme de una forma cordial, amable, pero a la vez franca, determinada a marcar el territorio. Esa es la idea, ¿vale? Un aspecto muy importante de la asertividad es la escucha activa. Es decir, cuando observamos un comportamiento asertivo, no solamente estamos manifestándonos, sino también estamos utilizando la escucha activa. ¿Y qué es la escucha activa? Pues es la habilidad de escuchar no solo lo que una persona está expresando directamente, sino además ir más allá, y pues ponerse un poco en su situación, ¿no? Y ponerse en su lugar, pues tratando de acercarnos a los pensamientos o a las ideas, o a los sentimientos incluso, que subyacen en lo que está diciendo. Esto último, es decir, el ponerse en el lugar del otro, el tratar de sintonizar con lo que el otro siente en una situación determinada, es lo que se llama empatía, que es otra manifestación de la inteligencia emocional. Y por eso creo que ya tenemos que sacar aquí a colación y exponer sobre la mesa, con mucha claridad, qué es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, que fue estudiada por Daniel Goleman, que es un famosísimo psicólogo norteamericano, que a lo largo de los años 90 pues escribió pues, una serie de libros muy famosos sobre un aspecto fundamental de la inteligencia, que es la inteligencia emocional, que de alguna manera es la que pues hace que las personas se desempeñen, en definitiva, dispongan de una herramienta importantísima para desarrollar, para alcanzar un mayor nivel de habilidades sociales. La inteligencia emocional, en definitiva, es casi la condición a partir de la cual se puede elevar el nivel de las habilidades sociales que cada persona tiene. Si una persona no dispone de esa inteligencia emocional, va a ser muy difícil que entrene o desarrolle sus habilidades sociales. Entonces, la inteligencia emocional pues tiene mucho que ver con los sentimientos. Fijaos, que aquí en esta pues, imagen relacionamos los sentimientos con el cerebro. Entonces, como digo aquí, es esa capacidad de percibir y comprender las emociones propias y ajenas y de gestionar las emociones propias. En cada situación complicada, pues ser capaz de pues, gestionar es dosificar pues, las emociones en cada momento. Gestionar en el sentido de conducir adecuadamente esas emociones, lo cual es muy difícil. Y desde luego permite a las personas un mejor desempeño, una mejor interactuación con su entorno, lo hemos dicho antes, en todos los aspectos de su vida, pero especialmente aquí nos ocupa el entorno profesional, social, pero sobre todo profesional. Evidentemente, pues como digo aquí, gran parte de nuestras decisiones están afectadas, directamente afectadas en buena medida por las emociones. Bueno, pues en la medida que seamos capaces de percibir esas emociones y de gestionarlas mejor, de conducirlas mejor, pues nuestras decisiones serán más acertadas y nos permitirán adaptarnos a cada contexto en el que estemos en un momento determinado interactuando. Y como digo aquí, pues ya lo he dicho, lo repito y lo subrayo, las personas con un mayor nivel de inteligencia emocional son capaces de alcanzar a sí mismo un mayor nivel de habilidades sociales. Decíamos que una de las manifestaciones más inmediatas de la inteligencia emocional es la empatía.
es una cualidad, en definitiva, una manifestación o una cualidad que tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Y cuando hablamos de empatía, precisamente, hablamos de la capacidad de percibir y comprender los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás. Es cuando, bueno, alguien empático es una persona que no solo es capaz de ponerse en los zapatos del otro, sino es capaz realmente de captar hasta qué punto esa persona está sintiendo las cosas de una forma determinada. Bueno, pues eso es, bueno, y evidentemente a partir de ahí actuar en consecuencia. Empatizar solamente quiere decir captar esas señales emocionales que nos está mandando la otra persona, sino también ser capaz de interactuar con ella a partir de que estamos comprendiendo lo que siente. ¿eh? Y eso evidentemente conduce de forma inmediata a resolver una discrepancia, una diferencia, un conflicto de una forma mucho más eficaz. Por eso, bueno, pues como digo, las personas, en definitiva, todo lo que estamos viendo tiene mucho que ver con que una persona en un ambiente de trabajo sometido a tensiones propias de lo que es el día a día de un trabajo, en mayor o menor medida, dependiendo del contexto, pero, en fin, si una persona alcanza un nivel adecuado, relevante de habilidades sociales, entre otras cosas, pues bueno, la posibilidad de un conflicto, de esas discrepancias, de esos choques, va a disminuir muy significativamente y, en definitiva, la atmósfera, el ambiente de trabajo, pues va a ser un ambiente amable, un ambiente que nos va a proporcionar ciertas satisfacciones, en lugar de pues todo lo contrario, lo que se produce cuando, bueno, pues en un determinado ambiente pues hay personas, como veremos a continuación, pues con escasas habilidades sociales que están constantemente pues al borde del roce, de la confrontación, y eso al final da lugar a que cuando uno se tiene que levantar todas las mañanas para ir al trabajo, eso sea prácticamente una tortura. Bien, y precisamente por eso ahora hablamos de los conflictos de trabajo. Los conflictos de trabajo, teniendo en cuenta que antes hemos dicho, fijaos, bueno, no vamos a volver atrás. En definitiva, los conflictos de trabajo, la capacidad de resolver conflictos es otra habilidad social más. Eh, ¿Qué es un conflicto de trabajo? Bueno, pues es una disputa que se produce entre los miembros de un contexto de trabajo, una organización, a causa de diferencias de opinión, percepción, problemas de relación, etcétera. Vamos a analizar ahora cuáles son las causas más comunes. En definitiva, un conflicto se produce como consecuencia de un deterioro de las relaciones ocasionado por, vamos a dejarlo de las personalidades tóxicas al final, pues, por ejemplo, evidentemente por diferencias de opinión a la hora de ver una cosa, a la hora de enfocar un problema, a la hora de gestionar una determinada situación. Bueno, pues en el momento en el que hay opiniones confrontadas, pues ahí pues puede surgir el conflicto. Por supuestísimo, cuando el mando ejerce una presión excesiva, cuando pues se comporta de una forma absolutamente despótica, eh, llegando incluso, en su caso, pues al mobbing, aunque el mobbing es algo muy grave, es decir, hoy en día se utiliza el término, no, es que le están haciendo mobbing, vamos a ver, o sea, le están haciendo mobbing. Mobbing, en definitiva, es pues comportarse hacia una persona de modo que de forma sistemática se la esté hostigando gravemente, se esté haciendo la vida imposible, se la esté discriminando de una forma ostensible. Eso sería móvil, no podemos entrar aquí en eso, quizá en otra unidad entremos, pero aquí ahora no vamos a entrar en eso, pero eso es móvil, o sea, no utilicemos el término de forma ligera. Una cosa es por estar fastidiando a otra persona, que puede ser del mismo nivel, de nivel inferior o de nivel superior, porque a veces quienes fastidian son los de abajo arriba, no los de arriba hacia abajo. Y otra cosa distinta es realmente ocasionarle o dar lugar a una situación de móvil. Eso es mucho más grave, de hecho puede llegar a ser un delito. Bien,
Otras formas de generar conflictos se producen cuando circula información falsa, cuando circulan rumores, habladurías, maledicencias. Hay gente que también pues, tiene un cierto rasgo de personalidad tóxica, que critica, que pone verde al uno y luego a la otra con el uno y al otro con la otra. Y, bueno, entonces un factor ahí de distorsión en las relaciones que al final resulta muy molesto, resulta muy desagradable, y vicia, pues, envenena el ambiente de trabajo. Pero no, todavía no hemos llegado a la personalidad tóxica. A ver, cuando se favorece a unas personas en perjuicio de otras, cuando se incurre en ciertos favoritismos, en ciertos tratamientos diferenciados, sin que realmente exista una justificación, cuando existe una escasez de recursos que se resuelve de modo que alguien no puede utilizar ese recurso y otro alguien sí, es que yo quiero utilizar la sala de vídeo. Pues no, porque eso lo puede utilizar solo uno y lo va a utilizar fulanito que lo utiliza mejor. Bueno, ese tipo de cosas generan conflictos. Pero sobre todo y principalmente lo que genera conflictos son las personalidades tóxicas, las personalidades tóxicas. Es decir, las personalidades que realmente introducen veneno en un ambiente de trabajo. En un nivel básico, una personalidad tóxica sería esa persona a la que hemos descrito como el típico criticón o criticona, que hoy te critica a ti con aquel y mañana critica al otro con el otro y así sucesivamente, y está constantemente pues, sembrando la maledicencia, de modo que al final todo el mundo se mira de reojo. Bueno, pues es una personalidad algo tóxica. Pero hay personas que alcanzan un nivel de toxicidad mucho mayor, cuando realmente pues, llega un momento en que ponen al borde de la paciencia y de la capacidad de aguante a quienes están interactuando con ellos en un entorno laboral. Estamos hablando de personas muy inocentes, muy egocéntricas, generalmente inseguras, aunque no lo aparentan en absoluto, muy manipuladoras, siempre le echan la culpa a otros, siempre se victimizan a sí mismas, van por la vida diciendo que yo lo hago todo muy bien y soy perfecto y soy maravilloso y trabajo más que nadie y me entrego más que nadie. A veces incurren en excesos de carácter, en formas de comportarse que no vienen al caso en absoluto, porque de alguna manera, como son sumamente egocéntricas, quieren estar en el centro de todo. Y si en un momento determinado esa ansia por estar en el centro de todo les hace pues soltar cuatro frases desairadas, pues lo hacen porque creen que su victimización justifica de sobra ese comportamiento. Bueno, pues esas personas están, en definitiva, dispersando una atmósfera totalmente tóxica que al final va a generar conflictos. Va a generar conflictos. Entonces, quien está al frente de ese entorno, quien tiene que tomar decisiones, pues debe hacerlo interviniendo desde el minuto uno. Ese tipo de personas hay que marcarles el territorio desde el primer momento. Bien, eh, voy a seguir con la siguiente diapositiva. Ahora, aquí está. Un conflicto de trabajo es algo parecido a un globo. Me encanta el símil del globo. Es un globo que se va hinchando poco a poco. Un globo del que nunca sale aire hasta que de pronto un día pues explota. Entonces, lo que hay que evitar es que el globo se vaya hinchando. O lo que es lo mismo, es decir, a medida que el globo se empieza a hinchar, lo que hay que hacer es inmediatamente intervenir para que se vaya deshinchando. Esa es la forma adecuada de gestionar los conflictos de trabajo. Eh, a ver si ahora ya está. Vamos a ver, ¿cómo podemos prevenir los conflictos de trabajo? Pues en primer lugar, favoreciendo la comunicación interna, la empatía, que me falta aquí una L, y los espacios de diálogo. La forma de desactivar los conflictos es que la gente se exprese, hable, y hable de forma asertiva, marcando el territorio. Oye,
lo que has hecho, no estoy de acuerdo con eso, por esta razón yo entiendo que tú puedes pensar esto, pero tú ten en cuenta esto, esto y esto. Entonces, esos espacios de diálogo, al final, desactivan las tensiones y evitan que el aire siga entrando en el globo, ¿eh? En la actividad 3 de la tarea de la unidad, pues hablamos precisamente de un conflicto originado en buena medida porque no ha habido una asignación correcta de tareas, porque la gente no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Eso es muy importante. Es muy importante que cada cual sepa exactamente cuál es su tarea, ¿eh? Bueno, por supuesto, asegurarse, esto tiene mucho que ver con la anterior, es decir, responder a cada jefe, ¿eh? Bueno, en teoría estaríamos hablando de una organización muy piramidal, ¿eh? También puede ocurrir que la organización no sea, o sea, distinga diferentes funciones de diferentes jefes, cada jefe cumple una función y supervisa una parte del trabajo. Pues, rendir cuentas solo ante uno de los jefes, ante el jefe que supervisa esa parte de nuestra tarea, ¿eh? Que tengamos varios, ¿eh? Como digo, en una organización clásica piramidal tendremos un solo jefe. En una organización matricial, pues en una organización en la que en lugar de un jefe hay un jefe por las diferentes tareas que realizamos, tenemos que responder solo ante ese jefe por esa tarea que nos supervisa y ya está, ¿eh? Definir muy bien competencias y responsabilidades de cada tarea, que viene a ser algo parecido, fijar objetivos claros y realistas, ¿eh? Realistas en el sentido de alcanzables, ¿eh? Inmensurables, es decir, que se sepa exactamente si estamos en el 30, en el 50, en el 70, ¿eh? Y que en todo caso el objetivo no sea imposible, porque si es imposible nos vamos a desmotivar totalmente, ¿eh? Si estamos fijándonos objetivos imposibles y alguien está obsesionado en que sí y otra persona pues, ve que eso es imposible, va a generar un conflicto, ¿eh? Reconocer, por supuesto, los avances y los logros. Veremos a continuación, en la medida de lo posible, nunca identificar culpables de forma individualizada, ¿eh? Y desde luego establecer planes de incentivos. Es decir, bueno, pues si alcanzamos ese objetivo, vamos a obtener una recompensa, ¿vale? Bien, a ver, me he ido a la posterior. Voy arriba, me estoy yendo hacia abajo. Un momentito, que me voy a la que corresponde. Aquí hablamos precisamente de la asertividad como una de las herramientas más eficaces para desinflar el globo, ¿eh? Una asertividad que tiene mucho que ver con atreverse a hacer, ¿eh? Cuando alguien se atreve y se comporta de forma asertiva y se atreve a poner de manifiesto un conflicto y a expresar su opinión respecto a ese conflicto y a marcar su territorio, en definitiva, está transmitiendo un mensaje de autenticidad y de integridad que suele contagiar al resto de las personas de ese grupo o de ese equipo, ¿eh? Una vez que se ha hecho eso, una vez que las personas que están implicadas en el conflicto han expuesto de forma asertiva sus posiciones, ¿eh? Y con esa integridad y con esa autenticidad propias de la asertividad, pues entonces hay que reconocer cómo afecta el conflicto, ¿eh? Y cómo va a mejorar el equipo si se soluciona el conflicto, ¿eh? No señalar nunca culpables, hablar en plural, como equipo, ¿eh? Nos pasa esto, ¿eh? Pero no nos pasa por tu culpa, ¿eh? Bueno, negociación asertiva conducente a obtener un resultado, una negociación asertiva en la que todos somos conscientes de que tenemos que ceder un poquito, de modo que perderemos un poco y ganaremos, las dos cosas, ¿vale? Y ya si no hubiera posibilidad de acuerdo, porque la temperatura del conflicto pues, ha alcanzado pues, un nivel que exige pues, pasar a otra fase, pues hablaríamos de la mediación, arbitraje y conciliación, ¿eh? Bueno, aquí habla, es un poco, lo he sacado de la unidad, ¿eh? Pues cómo puede un jefe o una jefa pues intervenir en un conflicto. Yo creo que probablemente la forma más eficaz sería pues esa confrontación en la que se produce pues un contraste de
pareceres, de opiniones, de posiciones respecto al conflicto de forma asertiva, aclarando malentendidos e intentando que se genere una solución viable y mutuamente aceptada. ¿Vale? Y cuando ni el jefe puede, pues entonces ya estaríamos hablando de terceras personas que introducirían pues, otros métodos, que pondrían en práctica otros métodos de pues, evitación de conflictos, de resolución, no, perdón, no de evitación, sino de resolución, porque evitar es que no se produzca el conflicto, resolución es intervenir cuando el conflicto ya se ha producido, ya está en curso. Bien. Esos métodos de resolución de conflictos pues son básicamente tres, que son la conciliación, adelante, la conciliación, la mediación y el arbitraje, ¿vale? Bien, ¿qué es la conciliación? Pues básicamente sería el método que implica una mínima intervención, y de lo que se trata es simplemente de que una tercera persona invite, eso es exhortar es inducir, invitar a las partes en conflicto a resolverlo. Vamos a ver, vamos a reunirnos, vamos a exponer nuestras respectivas posiciones y vamos a tratar de resolverlo. Pero la persona que interviene para conciliar no propone una solución, ¿vale? La mediación sería, bueno, pues digamos que un método intermedio entre la conciliación, que es intervención mínima, y el arbitraje, que es intervención máxima. El mediador aproxima las posiciones de las partes, hace que se expongan esas posiciones, aproxima las posiciones de las partes y sugiere propuestas de solución, además. Si las partes en un momento determinado pues, son capaces de llegar a ese territorio común, pues asumirán la propuesta del mediador, que simplemente sugiere propuestas, de ninguna manera las puede imponer, pero bueno, pues digamos que proyecta luz sobre la situación, de modo que hace ver a las dos partes que esta solución puede suponer que ganáis los dos y perdéis un poquito los dos, o las dos, que es de lo que se trata, ¿vale? Y la intervención máxima sería la propia del arbitraje. Cuando hablamos de arbitraje, pues nos referimos a un árbitro. Un árbitro es una persona que ante un conflicto, una situación en la que hay una confrontación de partes, no solamente propone una solución, sino que impone la solución. Escucha, es un juez, en cierto modo, escucha las posiciones de las dos partes y dice, bueno, pues esto lo vamos a decidir así. Y entonces establece la solución a través de, bueno, hoy en día pues hay una serie de procedimientos. No sé, la resolución de un árbitro se llama un laudo. Eso es un laudo. Digo, son procedimientos, bueno, procedimientos del derecho laboral, concretamente, pues hay situaciones que antes de acudir al juez se canalizan a través de un arbitraje y la resolución de un árbitro se llama el laudo, ¿vale? Bien, el laudo arbitral, es una palabra que no está mal que conozcáis. Buen equipo, última habilidad social que vamos a examinar. Vamos a ver, trabajo en equipo y trabajo en grupo. Aquí vemos, para que entendamos perfectamente qué es un equipo, pues nada mejor que el símil del deporte. Un equipo es, en definitiva, un conjunto de personas que comparten un objetivo común, aunque cada uno desarrolla su propia tarea, pero siendo consciente que la aportación que realiza el equipo va a ser determinante para conseguir el objetivo, el resultado que nos hemos fijado. Eso es un equipo en cualquier deporte. El trabajo en equipo pretende unir esfuerzos y actitudes, maximizar esos esfuerzos y actitudes de forma que se produzca ese efecto sinérgico que hablábamos anteriormente, ese resultado final que da lugar a un valor superior al propio de cada uno de los factores que intervienen dentro de esa suma. Bueno, y de lo que se trata en definitiva, pues es de, al final, que ese resultado sea óptimo, se consiga con el menor tiempo posible, y pues con el mayor logro posible. Para que un equipo realmente podamos decir que funciona de forma eficaz, pues es fundamental
pues que cumpla pues dos cualidades, ¿eh? Bueno, hay más, las veremos después, pero fundamentalmente la cohesión y el buen entendimiento, sobre todo en los momentos en los que sucede pues esa presión propia del deporte, ¿eh? Fijaos que en realidad, pues cuando hablamos de cohesión y sobre todo hablamos de entendimiento, pues imaginaos hasta qué punto es fundamental que una persona en un deporte maneje un nivel de habilidades sociales relevante, alto, ¿eh? Todo eso que hemos hablado, ¿eh? De la asertividad, de la escucha activa, de la empatía, ¿eh? Bueno, imaginaos eso en un campo de fútbol, en una final de algo, ¿eh? ¿Hasta qué punto es importante? Un tío puede ser una maravilla jugando al fútbol, ¿eh? Pero si no es una persona empática, si no es una persona que encaja perfectamente en el grupo, porque realmente pues, su capacidad de percibir las emociones ajenas y gestionar las propias pues es elevada, pues obviamente puede dar lugar pues, a ser una pieza discordante. Por eso los entrenadores muchas veces tienen muy en cuenta, no, es que este grupo parece una familia, ¿eh? Al final, el resultado de todo eso es que el grupo parezca una familia, ¿eh? Esa es una familia bien avenida, obviamente, ¿eh? Bien, aquí lo que hacemos es señalar cuáles son las diferencias entre un grupo y un equipo, ¿eh? Bueno, pues un grupo es simplemente un conjunto de personas que cada una realiza su tarea, ¿eh? Comparte un objetivo común, pero realiza su tarea de forma individual, sin excesiva implicación con el resto, ¿eh? Y lo que cuenta es que cada cual haga su tarea, ¿eh? Aquí ponemos una clase, ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? ¿Y qué es un equipo? Pues un equipo es, pues eso, un equipo de personas, de médicos con las enfermeras o enfermeros correspondientes que están en este momento interviniendo a un paciente. Pues evidentemente hay la cohesión, la interdependencia en el trabajo, el compartir un objetivo muy claro, ¿eh? Pues son elementos fundamentales, ¿eh? Unos apoyándose en los otros, ¿eh? Y siendo conscientes de que cada cual debe aportar lo mejor para conseguir ese resultado final con un nivel, un grado de compromiso, de asumir esa exigencia que lleva implícito el trabajo en equipo, pues muy claro, ¿eh? Estoy comprometido en aportar lo mejor posible a este equipo, ¿eh? Bueno, ahí os señalo una serie de diferencias entre grupos y equipos, ¿eh? Lo tenéis claro, es un poco lo que viene a decir la unidad, ¿eh? Pues alguna cosa especialmente señalable, ¿eh? La responsabilidad del equipo es conjunta, ¿eh? Porque se aprovecha lo que aporta cada cual y al final el resultado es un resultado compartido. Es decir, lo hemos conseguido todos, hemos ganado este partido porque lo hemos conseguido todos, ¿eh? En los grupos pues, no funciona así, cada cual, bueno, yo he hecho mi tarea, ya está. Si ha salido mejor o peor, pues yo he intentado que salga mejor o peor, pero yo he hecho mi parte, ¿eh? Bueno, los objetivos de un grupo, pues digamos que vienen desde arriba, mientras que los objetivos del equipo los genera, los comparte, los produce el equipo con una convicción absoluta. O sea, estamos convencidos de que tenemos que establecer estos objetivos y estamos comprometidos con hacer todo lo posible por alcanzarlos, ¿eh? Bueno, en fin. Voy a pasar porque si no, esto se va a alargar mucho y tampoco es la idea, ¿eh? Las características del trabajo en equipo, en definitiva, pues otra vez las señalo aquí, de una forma un poco más acentuada, ¿eh? Las ganas de cooperar, una comunicación fluida, pues esa asunción colectiva de los objetivos, ¿eh? Todos asumimos y compartimos ese objetivo de forma comprometida, ¿eh? Potenciar las ideas y la creatividad, reconocer lo que aporta cada cual, apreciar el trabajo de los demás, ¿eh? Bueno, el líder siempre tiene que ser un ejemplo de lo mejor, ¿eh? El líder tiene que reunir unas condiciones, unas cualidades que vamos a ver a continuación, ¿eh? Bueno, aquí os hablo de las clases de equipos, ¿eh? Hay equipos ad hoc que surgen concretamente para solucionar un imprevisto, ¿eh? Equipos en los que intervienen personas de muy diferente background, o sea, con una formación o con una especialización muy distinta, ¿eh? Que de pronto surgen para abordar una situación que puede ser una emergencia incluso, ¿eh?
Y eso hace que, bueno, pues todas estas cualidades que se exigen al equipo, ahí se van de maximizar, se van a acentuar al máximo, ¿eh? Esa cohesión, ese compartir los objetivos, ese ser muy consciente de que cada cual tiene que aportar lo mejor para conseguir el mayor resultado posible, para conseguir esas sinergias favorables, ¿eh? Bueno, pues ahí en esos equipos específicos para la resolución de problemas, pues todas esas cualidades se deben de acentuar al máximo, ¿eh? ¿Cuáles son los cometidos del líder del grupo? Pues serían los propios de cualquier directivo, ¿eh? Es decir, pues cualquier directivo en cualquier organización pues planifica, organiza, manda a ejecutar lo que se ha planificado y se ha organizado, ¿eh? Coordina, ¿eh? Ejerce de líder precisamente para favorecer esa cohesión, ese buen ajuste interno del equipo, ¿eh? Motiva, resuelve conflictos en un momento determinado y por último, pues controla que todo discurra conforme a lo que se ha planificado, a cómo se ha programado, a cuáles son los métodos y procedimientos que hay que observar para cada tarea, etcétera, ¿eh? ¿Y qué cualidades, y con esto terminamos, qué cualidades o funciones se esperan, de la persona que ejerce de líder o de jefe del equipo, ¿eh? Bueno, pues eso es fundamental, una persona muy justa y muy trabajadora, es el que da más ejemplo de compromiso, de entrega, de aportación de lo mejor de uno mismo, ¿eh? Una persona que es exigente pero a la vez es empática, la persona que está diciéndote aporta más, te puede dar más, pero por otra parte percibe exactamente cómo estás recibiendo todo ese mensaje y procura modularlo en función de esos sentimientos que está percibiendo, ¿eh? Una persona, por supuesto, respetuosa, ¿eh? Muy importante, preocupada por el bienestar de su gente, fundamental, es fundamental. Una persona que realmente, como consecuencia de esa empatía, es en un momento determinado perfectamente capaz de detectar que alguien no está del todo bien y decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás del todo bien? Vamos a ver, vamos a intentar solucionar esto, ¿eh? Bueno, pues eso, el que recibe ese mensaje del de arriba, pues sin la menor duda, pues lo va a interpretar en clave de yo le importo. Yo le importo, yo en definitiva, pues soy alguien a ver, un segundín, que me van a... Yo le importo, yo soy alguien que realmente cuenta, cuenta para esta persona y cuenta para el equipo y por eso pues, esta persona se preocupa porque yo esté bien, ¿eh? Una persona con capacidad de organización, evidentemente, y capacidad de toma de decisiones de forma determinada. O sea, no solamente organizar es decirle a cada cual qué tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo y cómo tiene que hacerlo, eso es organizar, ¿eh? Pero al mismo tiempo soy una persona decidida, es decir, tengo muy claro qué decisión hay que tomar en cada momento y la tomo, punto, me atrevo a tomarla, ¿vale? Bueno, pues con todo esto pues de las pequeñas peripecias que estamos, en fin, yo aquí estoy en mi medio, pero bueno, también estoy trabajando con otra gente y entonces de pronto surgen ahí pues ruidos y cosas, ¿eh? Bueno, en todo caso, espero que toda la explicación que os he proporcionado os haya servido para entender mejor la unidad 2, ¿vale? Pues voy a dejar de compartir y aquí lo vamos a dejar.